Es un gozo estar entre ustedes este día, sobre todo porque hace un mes que no hablo en mi lengua madre y hace más de un mes y medio que estoy predicando solo en italiano y tengo una ensalada de lengua en mi cabeza, pero agradezco al Señor por verlos, porque eso es lo más importante, tener la oportunidad de tener comunión con ustedes y también mucho más de compartir la palabra del Señor. El Señor me ha puesto en mi corazón una palabra que tiene relación con una profecía de ánimo, de consuelo, de renuevo de la fe y de la esperanza en medio de un tiempo de crisis, en medio de la adversidad, de la prueba, de la tribulación. No sé por qué, pero orando esta mañana por este encuentro, el Señor me puso en el corazón compartir con ustedes una palabra de aliento. Y seguramente alguno aquí está pasando un tiempo de prueba, de adversidad, y necesita ser confortado por el poder de la palabra y recibir gracia para enfrentar ese tiempo de prueba. Así que yo les voy a animar a confiar en la persona del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda en nuestra debilidad, como dice la Escritura en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos. Así que vamos a leer Romanos 8:26. Yo les pido perdón porque tengo la Biblia en italiano, no tengo la Biblia en español. Voy a hacer una traducción, puede ser que no sea igual. Dice así la palabra de Dios, si se ponen de pie está bien. Al mismo tiempo también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué debemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos pedir como conviene. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede a favor nuestro con gemidos indecibles. Palabra de Dios. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Tomemos asiento. En este párrafo de la Escritura hay una gran riqueza y nosotros podemos hacer primeramente dos reflexiones. Primero, el apóstol Pablo claramente habla de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad de resistir muchas veces el dolor, el sufrimiento, la prueba por la fragilidad de la naturaleza humana. Por un lado, esta es una descripción de la realidad, pero al mismo tiempo nos da una buena noticia, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y eso es lo que hace la diferencia con la gente que no tiene fe. Amén. Que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad es una gran diferencia. Pero es bueno que nos detengamos en esto de la debilidad humana. ¿Qué cosa significa nuestra debilidad y cuánto sufrimiento nos trae? Pablo dice en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios que tenemos un tesoro, versículo 7, en un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Y dice, somos afligidos de muchas maneras, pero no reducidos al extremo. Amén. Perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, abatidos, pero no destruidos, llevando en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Aquí hay un elenco de realidades que ocurren en nuestra vida, una lista, y siempre termina bien, porque
ataques del diablo en un tiempo de prueba, de sufrimiento, pero nada nos puede derribar, porque el Señor nos sostiene y nos mantiene en pie en medio de la prueba. En Romanos 8:35, el apóstol también hace referencia a nuestra debilidad, pero también con un sentido de victoria, porque él dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Será la aflicción, la tristeza, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? No, ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y tú puedes añadir a esta lista que el apóstol Pablo hace allí tu propia realidad, tu propio dolor, tu propia prueba, las circunstancias de tribulación, de angustia que estás atravesando, la puedes colocar en esta lista que hace el apóstol Pablo, pero con este sentido de triunfo, que la circunstancia de prueba que te está ocurriendo no te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Y siempre el apóstol Pablo, cuando hace referencia a la prueba, a la angustia, a la adversidad, siempre lo hace desde un punto de vista de victoria, de triunfo, porque esto es lo que Cristo ha hecho. Él ha vencido la muerte, el sufrimiento, al diablo, al pecado, todas las cosas que nos causan el mal. Él ha sido vencedor. Es vencedor. Por eso ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido al mundo, y en su victoria somos nosotros también victoriosos. Bueno, abuelo de pájaro, hemos intentado describir la realidad de nuestra debilidad humana, pero quizás la foto más expresiva que tú tengas de este hecho es tu propia prueba, tu propia cruz, tu propia realidad. Y en esta tarde lo que Dios quiere hacer es darnos nueva fuerza, renovar la fe, la esperanza, consolar el corazón herido y volver a levantar a aquellos que han caído quizás por el peso de la prueba y el dolor. Yo no creo en la casualidad. Y si el Señor me ha puesto esta carga en el corazón, yo no tengo duda de que Él quiere consolarte, quiere confortarte, quiere renovar tu fuerza para que sigas adelante con su ayuda y compañía. Amén. Amén. Y cuando el apóstol Pablo, yo les recomiendo el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos hace referencia a la guía del Espíritu. Todo el capítulo está dedicado a la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Por eso es positivo leerlo, porque uno aprende un poco más de esta comunión con la persona del Espíritu Santo. Es fácil discernir la presencia del Espíritu Santo cuando el Señor hace un milagro. Es fácil ver la obra de Dios, el poder de Dios, cuando alguien es sanado, cuando alguien es liberado de una opresión demoníaca, pero para mí no ha sido muy fácil saber dónde está Dios en el momento de la enfermedad, de la prueba, de la tribulación, y siempre nos viene el pensamiento o que Él nos ha abandonado, o que yo no tengo suficiente fe y por eso no veo el milagro que necesito. Por eso tenemos que meditar en el capítulo 8 de Romanos, porque el capítulo 8 de Romanos describe cómo obra el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad. Y ese es mi tema hoy, animarle a buscar el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu para poder vencer en el tiempo de la prueba, porque Él es nuestro defensor, nuestro abogado, aquel que hace las cosas a nuestro favor. Y lo primero que dice el apóstol Pablo al respecto aquí es que nosotros hemos sido salvados en esperanza. En esperanza. Y él dice en este capítulo 8 que lo que uno ya recibió no lo espera. Que nosotros todavía no hemos recibido
cuando enfrento la prueba, la lucha, la adversidad, lo dije en italiano, tengo una ensalada en serio, voy a hablar en italiano en cualquier momento. En mi corazón yo enfrento el dolor y el sufrimiento diciéndome la verdad, que yo fui salvado en esperanza. Yo tengo esperanza de justicia. Tengo esperanza de justicia. En este mundo no hay justicia, no habrá justicia, pero yo voy a la patria celestial donde mora la justicia. Donde mora la justicia. Y me lo digo, hoy hay situaciones injustas en mi vida. Quizás lo hay en la tuya. Alguna injusticia en tu familia, en tu trabajo, en donde fuere. Yo espero la justicia de Dios. Amén. Y cuando me hacen mal, porque todos tenemos enemigos. Yo no soy enemigo de nadie, pero algunos son enemigos míos. No sé por qué. Yo no creo haberles hecho nada, pero yo creo en la justicia de Dios. Así que no tengo resentimiento, ni deseos de venganza, porque yo tengo esperanza de justicia. Tengo esperanza de vida eterna, de vida eterna. Por eso cuando enfrento la muerte de un ser querido, puede ser que alguno ha perdido un ser querido aquí, o cuando yo he estado en situaciones de peligro y en riesgo de muerte, lo que yo le digo a mi alma que se deprime, que se angustia, que tiene miedo, le digo, tú tienes esperanza de vida eterna, eterna. Por eso ni la muerte nos debe dar temor. Hace 2 meses atrás, un joven de nuestra congregación le quisieron robar su auto y le pegaron un tiro en la cabeza. Él falleció pocas horas después y yo fui a verlo al hospital. Él estaba inconsciente, hablé con su espíritu, que yo creo que mientras que el espíritu está en el cuerpo puede oír, y he tenido experiencias así, de alguien que ha respondido aunque ya estaba en estado de coma, o haciendo un gesto, moviendo o expresando algo. Así que hablé con su espíritu, porque mientras hay vida, mientras que está en el cuerpo, uno puede, y me vino este pensamiento, ¿no?, de que nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Yo he sido salvo en esta esperanza, y hablando con el espíritu de mi hermano, lo hice en esta certeza, de que un día, más allá de lo que a él le ocurrió y de lo que a mí me ocurra o pueda ocurrirme en el futuro, llegará un día en que estaremos juntos de nuevo, porque los dos somos hijos de Dios y tenemos esperanza de vida eterna. Bendito sea el Señor. Porque es bueno decirse la verdad cuando sufre. Si tú no conoces la Escritura, si no conoces la palabra del Señor, no tienes recursos para la mentira del diablo que intenta deprimirte. Así que yo le contesto, como hizo Jesús en su tentación, le contesto con la palabra del Señor. Y cuando me viene el temor y la angustia, me digo la verdad. Tengo esperanza de consuelo, de resarcimiento. Porque lo ha prometido el Señor Jesús. Él ha dicho, más que felices los que lloran, porque ellos que van a recibir consolación. Y dice la Escritura que Él secará las lágrimas de nuestros ojos. Yo tengo esa esperanza. No entiendo por qué el Señor permite el sufrimiento en nuestra vida. Es un misterio para el cual ningún hombre tendrá jamás explicación. Pero yo sé que Dios ama más. Si Él hace acepción de personas, no tengo ninguna duda que ama más a los que más han sufrido. Y como lo ha prometido en el Sermón de la Montaña, habrá un día de la justicia, un día del resarcimiento, donde Dios mismo secará las lágrimas de tus ojos. Te va a explicar lo que hoy no puedes entender. Pablo dice en 1 Corintios 13
que arribará el día en que voy a conocer como fui conocido, en la presencia del Señor. Y yo creo que aquel día, muchos de nosotros que hemos padecido, al recibir el consuelo del Señor y verlo a Él secando las lágrimas de nuestros ojos, diremos, bendita pena que ha merecido una consolación tan grande. No me estoy gozando en el sufrimiento, no quiero ser malentendido. Me gozo en esta esperanza de consuelo que el Señor me ha dado, una esperanza no solo de consuelo, sino de justicia, donde los últimos serán primero. Porque esto es necesario, ¿no? Hay muchos que han sufrido enormemente en este mundo y Dios lo sabe. Dios conoce cada lágrima que has derramado. Las tiene todas contadas y un día Él las secará una por una. Bendito sea el Señor. Ahora Pablo va más adelante en esta descripción de la obra del Espíritu y lo que él dice que por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, en todas estas cosas o todas estas cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios, los que han sido llamados por Él. Todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. ¿No es una buena noticia esto? Todo obra para bien. Y tú puedes decir, pero ¿cómo? He perdido mi trabajo. ¿Cómo puede esta pérdida de trabajo obrar para bien? Yo no lo sé cómo. Lo que sí sé es que si Dios lo ha permitido, al final tú vas a tener una victoria más grande que cuando tenías el trabajo. Y vas a tener un trabajo mejor. Porque todo obra para bien a los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Yo me entusiasmo porque es verdad. Lo grito porque quiero anunciarlo. Es verdad. Todo obra para el bien a los que aman a Dios. Así que cuando yo enfrento la prueba y veo todo negro y no encuentro salida, le digo a mi alma, porque no sé la tuya, la mía se deprime muchas veces. Y yo le digo la verdad, le hablo. Y le digo al alma mía, no te debes temer, no te debes deprimir, porque todo obra para el bien de los que aman a Dios. Me levanto de nuevo, levanto mi cabeza, el Espíritu me sopla un poco de gozo en medio del dolor y mi fe es renovada. Ahora Pablo, para que no tengamos duda, va más adelante y en el versículo 37 dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es verdad, somos más que vencedores. Ya tenemos la victoria. Él la ha comprado en la cruz del Calvario. Y cuando enfrentas la prueba, tú no te debes ver vencido, te debes ver victorioso. Y dice más. ¿Cómo será ser más que victorioso? Yo conozco solo ser victorioso. Creo que un hijo de Dios solo puede conocer qué es ser más que victorioso. ¿Saben? Yo me imagino, aquí dicen que en el tiempo de Roma, cuando un general era vencedor, pasaba por el arco del triunfo, le hacían un arco del triunfo, y ahí pasaba con su botín, los enemigos encadenados, una corona de laureles, y yo me veo así, ¿no? Me veo, cuando estoy en medio de la prueba, parezco Julio César, y el Señor me pone la corona de laureles, llevo cautivo todo ese dolor, ese sufrimiento, y paso victorioso en el arco del triunfo que Cristo nos ha comprado en la cruz del Calvario. Amén. Y esto hace nacer la fe. Yo hablo solo a veces, ¿no? Con mi alma. Y le digo la verdad, entonces le pongo, está toda deprimida mi alma, arrastrándose por el piso, y yo le levanto la cabeza a mi alma y le pongo la corona de laureles y le digo, tú eres más que vencedora por el poder
Así que toda la obra del Espíritu, mientras a ti te suceden cosas, sin que tú te des cuenta, el Espíritu está obrando y está haciendo que todo obre para tu bien. Aunque hoy parece que estoy en medio del abismo del infierno o que me estoy cayendo a un precipicio, Él está haciendo todo para tu propio bien. Y por eso dice Pablo, un poquito más adelante, que en el versículo 38, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y él dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potencias, ni cosa presente, ni cosa futura, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Me detengo un poco, porque lo primero que el diablo me dice, cuando yo me encuentro en un tiempo de prueba, cuando enfrento la adversidad, él me dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Tu Dios no te ha pasado a ti? Te abandonó, te ha dejado en mis manos. Ahora entonces yo tengo que decir al diablo, decirle otra vez a mi alma, que nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni situación, ni circunstancia, ni el diablo mismo. Yo recuerdo, muchos años atrás, evangelizando en Buenos Aires al aire libre, se convirtió una parejita de novios. Aceptaron, por lo menos ese día de palabra, al Señor como su Salvador. Pero después el muchacho de esta pareja se volvió para atrás. Pero la niña no. Esta hermana siguió adelante en su fe en Cristo, se bautizó y ahora era una hija de luz. Y estaba en una relación con alguien en un yugo desigual. Sin consejo ninguno, por propia decisión, esta niña le dijo al muchacho, yo no voy a continuar adelante con nuestro noviazgo porque tú no amas a Jesús y yo no puedo ligar mi vida a una persona que no ama a Jesús. Y este muchacho se enojó. Y se enojó de tal manera que fue a ver una bruja. Y quería hacer un trabajo, en Argentina se llama gualicho, payé, para enamorar a esta niña y tomarla otra vez para sí, en sus manos. Y después nos contó, porque vino arrepentido, que cuando le mostró la foto de la niña a la bruja dijo, no puedo hacer nada por ella porque está siendo edificada sobre la roca que es Cristo. La tienes que sacar de la iglesia, Increíble. Pero no, es la protección. No hay demonio, no hay brujo, no hay maldición, no hay obra de brujería que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta es la verdad. Así que yo le digo a las circunstancias cuando me quiere, no piensen que estoy loco, hablo con mi alma y hablo con el diablo y hablo con las circunstancias y le digo, tú no me vas a separar del amor de Dios. No está en juego el amor de Dios. No sé por qué Él ha permitido esta prueba en mi vida, pero lo que hace esta prueba es acercarme aún más a Dios, no alejarme de Él. Amén. Amén. Y si esto no es suficiente, Pablo dice, más en capítulo 8 de Romanos, dice que el sufrimiento del tiempo presente no se puede comparar, dice, con la gloria que va a ser manifestada cuando nosotros estemos con Cristo. No se puede comparar, porque así como participamos del sufrimiento de Cristo, también participamos de su victoria, de su gloria y de su herencia. Amén. Así que yo, cuando sufro, le ofrezco el sufrimiento al
hago uno con Él en la cruz del Calvario. Hay un texto bíblico, una declaración de Pablo, que es un poco extraña. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y cuando hay un misterio en el sufrimiento, Cristo es semejante a nosotros, ¿en qué? Porque Él era sin pecado. Tenía un cuerpo, pero era sin pecado. ¿Saben en qué era semejante? En que Él bebió de la copa del dolor hasta la última gota. Y no hay sufrimiento humano que Cristo no haya experimentado en los días de su carne. Y por eso se puede compadecer de ti y de mí, porque lo ha experimentado en su propia realidad humana. Por eso nos socorre, por eso tiene piedad, por eso obra en nuestra vida, porque Él lo pasó también y Él sabe lo que te cuesta cada lágrima que has derramado. Él lo sabe y por eso quiere obrar en tu vida y quiere bendecir tu corazón. Y tiene como otra cara esta moneda. En cada ser humano que sufre hay un Cristo vivo, un Cristo encarnado. Por eso yo recibí siempre la llamada a trabajar con los que sufren. Nuestra congregación es muy particular. Están los pobres, los que nadie quiere, los que fueron dejados al costado de la vida, los enfermos, los que consumieron droga, los que estuvieron en la cárcel y los que están en la cárcel, todos ellos, porque yo sé que en cada ser humano que sufre, yo tengo y me permito tener un encuentro con Cristo mismo, este Cristo encarnado en cada ser humano que sufre. Quizás por eso Pablo dice que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que vamos a recibir cuando estemos en su presencia. Yo, cuando voy a Roma con un pastor italiano, tiene un pequeño bus que dice per la strada, ¿no? Por la calle, por el camino. Y vamos a dar de comer a los sin techo que están en Roma. Hay tantísima cantidad de gente que vive en la calle. Y en Roma Termini, la estación de ferrocarril, uno ve allí las personas acostadas, como en Buenos Aires, como en algunas ciudades nuestras en América Latina, durmiendo en la intemperie, tapados con un diario, con alguna... Y allí nosotros vamos, yo he dado de comer debajo de la ventana del Papa, ¿no? Ahí en Piazza San Pietro, he dado de comer a los barboni, como le llaman aquí a los mendigos, prostitutas ya ancianas, enfermas. Y es como tocar a Cristo. Espero que ustedes me entiendan, ¿no? Al compartir el pan, al compartir el sufrimiento, al llorar con el que llora, allí hay un misterio. Y la lode, la alabanza, es muy hermosa aquí, yo la disfruto en la iglesia, pero ¿saben? El culto más glorioso es el pan compartido, es el vestido al que está desnudo, es una caricia a alguien que sufre, es una lágrima que acompaña cuando no podemos hacer otra cosa por alguien. Allí hay una fiesta, un misterio espiritual donde uno se hace uno con